Queridos compañeros y compañeras, queridos amigos y amigas, camaradas, es para mí un honor y un placer estar aquí en Paterna. Javi ha hecho mucho elogio y ha dicho palabras muy cariñosas, somos muy amigos. Y además ya sabéis que en cualquier lugar antes existía la importancia se hablaba de la importancia de la geografía política, de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, donde se deciden los temas de poder. Pero luego hay una anécdota del presidente de la República cuando llega a una visita oficial en un lugar y le dicen: siéntese usted aquí, que aquí está la presidencia. Dice: donde yo me siente está la presidencia. De modo que aquí en Paterna, lejos de Madrid, lejos de los centros clásicos del poder, se dirige el diario de la República, .es, que la dirige Javi Parra, y que está haciendo una contribución extraordinaria. Es el periódico digital de más proyección internacional, el periódico republicano más importante de España. Y yo trabajo con él, él es director, yo soy un colaborador, escribo cartas abiertas, escribo textos, y ya sabéis que he estado 30 años de cargo público, cerca de 14 en el Congreso de los Diputados y en el Senado, en el Parlamento andaluz otros tantos, en el Ayuntamiento de Málaga, y ahora estoy en la segunda línea. Ya no estoy en ningún puesto institucional, pero al margen de las instituciones también hay vida, como se demuestra trabajando, haciendo iniciativas. Los compañeros me dan mucho homenaje a los pueblos de Andalucía, pero es para que no vuelva, para asegurarse que sigo en la segunda línea. Yo quiero hoy explicaros que la política, como decía Carlos Cano, el cantautor granaíno, tenía una copla, una canción que se titulaba "Política no sea esa saboría". Es decir, la alegría es fundamental. Nosotros somos gente mediterránea, no vamos a vender pena, penita, pena. Hay una situación muy mala, económica y social, dramática, pero al mismo tiempo debemos establecer con ilusión la construcción de un mundo nuevo, de una sociedad nueva. En España, nuestro país, es un país que ha estado marcado históricamente por reyes absolutistas y canallas y por militares golpistas que han ahogado en sangre las ansias de libertad de nuestro pueblo. España ha disfrutado de muy pocos periodos constitucionales y democráticos. Fue muy efímera la Primera República. Hay una anécdota incluso muy bonita que demuestra en el ADN de nuestra política, los grupos. Ahora estábamos hablando con dos compañeros antes de iniciar el acto, las divisiones de los grupos republicanos, los personalismos. Había un presidente de la Primera República que se llamaba Estanislao Figueras y dimitió y dejó una nota escrita en el Consejo de Ministros que decía: señores, dimito porque estoy hasta los cojones de nosotros. Está bien, ¿eh? Es un gran detalle. Digo de nosotros. Es decir, que es verdad, pero eso es verdad en la Izquierda Unida a la hora de hacer las listas, en el PSOE, en la UGT, en el sindicato a la hora de hacer el comité de empresa, en la Hermandad de la Virgen de Rocío a la hora de elegir el hermano mayor, en la Asociación de la Almeja Pirula, en todos lados. Es decir, estoy hasta los cojones de nosotros. Es la definición del ADN de la política española que sigue siendo la actualidad. Por eso ese mensaje de Estanislao Figueras cogió el tren y se fue a Francia. Entonces pasó de Cataluña y se fue a Francia. Le hicieron la vida imposible cuando fue presidente, pero este es un dato muy importante. Luego llegó la Segunda República a raíz de unas elecciones municipales. Los ayuntamientos son muy importantes en la historia de nuestro país. Los ayuntamientos son estados, incluso son anteriores a los estados. Hay un manifiesto muy antiguo de los intelectuales andaluces a primeros del siglo XX que tiene una frase genial. Dice: Andalucía es una pasión política, la provincia es una creación artificial y el municipio es una verdad concreta. El municipio es clave, la vida municipal, los concejales, el gobierno de la gente, cerca de la gente. Incluso había ciudades-estados históricamente, antes de que los estados modernos se construyeran. En España está el alcalde de Móstoles, que declara la guerra por la independencia contra los franceses cuando invadieron nuestro país, y están los ayuntamientos de la Segunda República que unas elecciones municipales logran
que España, que se había acostado monárquica, se despertara republicana. Machado recibió la Segunda República con un verso muy hermoso que decía: cuando los chopos echan sus primeras hojas, cuando los almendros pierden sus últimas flores, de la mano de la primavera, de forma perfecta, sin sangre, llegó la República Española. Es una bienvenida hermosísima de uno de nuestros grandes poetas a la Segunda República. La República de los Sueños. El rey Alfonso XIII se fue de España, se fue al exilio, se proclamó la Segunda República. Un coche con Azaña, Prat y dos compañeros más llegó en la Puerta del Sol a la gobernación, llamaron a la puerta, le dijeron los guardias: ¿quién es? Y dijeron: la República. Subieron, llamaron por teléfono a la provincia, se izó la bandera de la República y se proclamó la Segunda República Española. En mi pueblo, la gente, los trabajadores, los jornaleros, venían por los caminos, la realenca, los padrones, las vías pecuarias, que había mucha gente viviendo en el campo, al núcleo urbano, al pueblo, a celebrar la llegada de la Segunda República. Y había unos albañiles de Córdoba que estaban constituyendo una subestación eléctrica, serían especialistas en este tipo de construcciones. Y se bajaron de los andamios y se incorporaron al cortejo de obreros, de campesinos, de jornaleros que iban a celebrar la llegada de la Segunda República. Y uno de ellos decía: a la mierda el de los palitroques. Y luego se descubrió que el de los palitroques era Alfonso XIII, que tenía una pelliza y en vez de tener botones tenía una cintita de cuero con unos palitos que eran los palitroques. Pero fijaros, no dijo a la mierda Alfonso XIII, o ya se fue el rey de España, dijo a la mierda el de los palitroques. Eso denota el desprecio con el que la clase obrera despedía a un rey aliado del caciquismo, de la jerarquía eclesiástica, de la grande injusticia que cometían contra el pueblo, contra los campesinos, contra la gente. Se redactó un texto en la Segunda República, en noviembre se aprobó un texto constitucional de los más avanzados, progresistas, modernos del constitucionalismo europeo y mundial, con poco más de 127 artículos, con una definición muy hermosa de España. España se constituye en un estado de trabajadores de todas las clases. El artículo 6 se renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Se separa la Iglesia del Estado. Ahora, hoy día, la Iglesia recibe 11.000 millones de euros anuales y no tiene ningún recorte, ninguno, 11.000 millones de euros anuales. Y se hacen 44.000 escuelas, se lucha contra el analfabetismo, hay incluso actas de los concejales del Frente Popular, hay algún maestro siempre en la lista del Frente Popular en los ayuntamientos que levanta actas con una caligrafía, una letra muy bonita, pero el resto de sus compañeros son obreros del campo, muy buenos políticamente, muy buenas ideas, pero no saben escribir ni leer, firman las actas con las huellas dactilares, con el dedo. Mi abuela firmaba con el dedo, mi padre igual. Es decir, que la gente no había ido a la escuela. Por eso es tan importante que la aportación que hace la República de la enseñanza en aquella época. La mujer no tenía derecho al voto. La República reconoce la ciudadanía plena y el derecho al voto de la mujer, que participa por primera vez en la historia de España en las elecciones del 33, en el Parlamento de la República, en las elecciones generales. Se consigue el derecho al divorcio, la Generalitat en el 36 en Cataluña hace un decreto de aborto, la patria potestad. Imaginaron los Rocco Varela de la época, porque estos avances son espectaculares de la República de los Sueños. Se plantea la reforma agraria y se nota que cuando se hace un golpismo, los generales traidores encabezados por Franco, el general más mediocre y sanguinario de la historia de Europa, que se sublevan contra la República, que era un gobierno legítimamente elegido por el pueblo, despierta una gran solidaridad internacional. Muchos jóvenes de todos los lugares del mundo vienen a ayudar a la República Española porque ningún país de Europa le vuelve la espalda, la política de no intervención, y aquí se gesta con el apoyo de Hitler y Mussolini un ataque al gobierno legítimo de la República, al gobierno elegido el 16 de febrero de 1936, el gobierno del Frente Popular. Y hay incluso una escena muy hermosa. Pablo Neruda decía que la solidaridad internacional es la ternura de los pueblos. Pues bien, hay un joven que viene de tierras muy lejanas, llega a Atocha, lo lleva a la casa de campo, a las trincheras,
y aquella noche muere defendiendo Madrid. Y pregunta, antes de caer abatido, que si es bonita la ciudad de Madrid. No la conocía ni llegó a conocerla, pero la defendió, porque sabía que defendía una trinchera contra el fascismo, una trinchera de solidaridad. Y la República Española fue ahogada en sangre. Hay 115.000 personas enterradas en fosas comunes. Somos un país de los países de Europa el que tiene mayor número de desaparecidos. En Yugoslavia se han calculado unos 13 o 14.000 personas en fosas comunes. Aquí eso solo lo tiene casi la fosa de Paterna. Hemos estado visitándola, Javi y Pérez Parra y yo a mediodía cuando he llegado en el tren. Y hay, por ejemplo, en Andalucía, 50.000 andaluces en fosas comunes y un mapa de fosas comunes de 683 fosas. Una condena contra Blas Infante, que es padre de la patria andaluza y figura en el Estatuto de Autonomía, y al mismo tiempo tiene una condena en vigor, porque aquí no se han anulado en la ley de la memoria histórica en España las condenas del franquismo. En Alemania sí, en Alemania se anularon todos los juicios nazis, aquí en España no. Es muy grave esa limitación de la ley de memoria histórica. Sigue condenado Miguel Hernández, sigue condenado Blas Infante, sigue condenado Company. Otra cosa es que el fiscal general del Estado haga un papel, o María Teresa de la Vega hiciera certificado de buena conducta de los republicanos. Eso no es lo que nosotros pedimos, sino que se anulen los juicios que sitúan como rebeldes, como bandoleros, como los que se sublevan a los que defienden el gobierno legítimo y la República Española contra los traidores, los golpistas, los militares que se sublevan dando un golpe de Estado y desencadenando una guerra que dura más de 3 años en nuestro país. En España se hizo una transición donde se cometieron muchos errores y ese modelo está ya agotado. Nosotros hemos declarado agotado el modelo del año 78. Se cometieron dos errores muy graves. Primero, se planteó una lucha por la libertad sin abordar temas económicos y sociales, sin luchar por la reforma agraria, sin luchar porque hubiera sector público importante en manos de los trabajadores. Aquí hubo lucha en las movilizaciones muy importantes y hubo un golpe de Estado donde el rey estuvo implicado. Hay por ahí 35 cintas grabadas entre la Zarzuela y la embajada norteamericana que no se han desclasificado todavía. ¿Por qué fueron los golpistas a Televisión Española y al Congreso de los Diputados, donde estaban los diputados y el gobierno secuestrados? ¿Por qué no fueron a la Zarzuela? ¿Por qué no neutralizaron al jefe del Estado? Porque lo consideraban uno de los suyos. ¿Por qué estaba Armada ahí sentado esperando sus indicaciones para ir al Congreso a proponer un gobierno de gestión, congelar los derechos constitucionales y reconducir la transición? Porque hubo una época aquella que se habla de que el terrorismo estaba desaforado, con 700 o 800 asesinatos, eso es verdad, pero también estaba en la calle el movimiento preso. Había una lucha aquí en Sagunto contra la siderurgia, en todos los lugares, con Marcelino Camacho, con Nicolás Redondo, donde la clase obrera estaba tocando el pulso a los reformistas del régimen y estaba enderezando el rumbo de la transición, que cometió el error de aceptar una monarquía heredada del franquismo y una ley electoral injusta, fraudulenta y canalla. Cuando se pactó la ley electoral, Alfonso Guerra y Gregorio Pérez Parva con Miguel Herrero de Miñón, Landelino Lavilla y Rodolfo Martín Villa, Guerra, que es inteligente y es irónico, salió y dijo a los periodistas: hemos pactado con la UCD una ley electoral donde las hectáreas y las vacas votarán en España más que las personas. Y esa es la verdad. Se han asignado 2 diputados en cada provincia, independientemente de la población. Eso significa, cuando yo era diputado por Málaga, necesitaba 90.000 votos, sacaba para salir de diputado. Y un diputado en Soria o en Salamanca con 11.000 votos llegaba al Congreso. Y además los restos no sirven. En Alemania, la mitad de los diputados se eligen por circunscripciones territoriales y la otra mitad en una lista nacional de cada partido. Todos los votos que sobran de elegir el diputado en la circunscripción o los partidos que no logran diputados en la circunscripción se suman a una lista nacional y son proporcionales. Por ejemplo, cuando yo estaba en el Congreso de los Diputados con Julio Anguita, nosotros teníamos que haber tenido 48 diputados y no 20. Cuando estaba Santiago Carrillo, 49 diputados y no 21.
o 50 diputados. Entonces España nunca había estado en manos de Convergencia y Unión y del PNV. Siempre habría sido el PC y luego Izquierda Unida los que habrían tenido la llave de la gobernabilidad en este país. Porque la ley electoral, con 2,5 millones de votos, Anguita pillaba unos cabreos en el escaño, mirado, cuando le daba la palabra a Roca, al abogado de la Infanta, luego le daba la palabra como portavoz de la minoría catalana de Convergencia y Unión, porque el millón de votos que tenía Convergencia lo tenía concentrado en las 4 provincias y todos los diputados por ese porcentaje tenían un diputado más que nosotros. Y nosotros teníamos 1,5 millones de votos más. La gente cree que todo el mundo tiene los mismos votos. No es verdad. No es verdad. A nosotros nos costaba un diputado en aquella época 250.000 votos, al PSOE 60.000 y al PNV, no perderlo, con 200.000 votos hay diputados a 50.000 votos. Los diputados más baratos los del PNV. Es una cosa insólita. Y luego, alguna gente o alguna estrella de mucho relumbrón de nuestra tierra que tenía muchas ganas de ser ministra, con una ley electoral justa que le hubiera dado la fuerza que nos correspondía, podía haber sido ministra con nosotros. No tendría que haberse cambiado la chaqueta. Pero bueno, esa ley se hizo mal porque Santiago Carrillo se equivocó. Él creía que iba a pasar en España comunitaria, que el Partido Comunista Español iba a enfrentarse en España, iba a enfrentarse a la UCD, lo mismo que el Partido Comunista Italiano, la democracia cristiana, y que el Partido Socialista en España no iba a tener relevancia, como tampoco la tuvo en Italia con Bettino Craxi, quedando un 10 o un 12% de los votos. Luego no ocurrió así, se hizo un bipartidismo que eso es UCD, y nosotros fuimos perdiendo influencia y se hizo una transición negativa. Se abandonó la reivindicación de la República, la ocupación de fincas por la reforma agraria. Los portugueses sacaron limpio con la revolución de los claveles 1,5 millones de hectáreas en cooperativas. Nosotros podíamos haber ocupado las tierras, pero cuando yo hablé con Santiago Carrillo, yo tenía 21 años y era el secretario general de la Comisión Obrera del Campo, dice, no, nosotros no podemos ocupar las tierras porque puede haber un golpe de Estado. Primero la libertad y luego las reivindicaciones económicas y sociales. Yo hablé con Luis Martorell para que envíe dinero para el empleo comunitario. Y la gente allí decía, o dinero para el empleo comunitario o que nos entreguen las tierras. Pero como hay que comer, que es una costumbre muy antigua, o nos dan dinero para la reforma agraria, para el empleo comunitario, o se reparte la tierra y se hace la reforma agraria. Y allí se financió durante años el orden público dando dinero a los trabajadores. En jornales para barrer las calles para no abordar la reforma agraria. Con una ONCE de débil y con un sindicato poderoso que podía haber abordado la reforma agraria. Fijaros, cuando llegó la primera mecanización, antes de la República, los trabajadores quemaban las máquinas cosechadoras, porque les liberaban un trabajo penoso, pero les liberaba de todo tipo de trabajo, los mandaban al pueblo para que se quedaran en las plazas de los pueblos en paro, sin ninguna opción de trabajar. Ya no podían secar el trigo a mano, ni la cebada, lo secaban las cosechadoras exportadas por la Guardia Civil. Y los patronos iban los trabajadores de noche y quemaban las máquinas. Y los patronos de FUNA, la Casa de Labradores y Ganaderos, hizo una proclama, una octavilla se llamaba entonces una proclama, que decía, trabajadores, no queméis las máquinas son progreso. Y los sindicatos obreros, que eran la Federación de Trabajadores de la Tierra y Oficios Varios de la UGT y la Federación Nacional de Agricultores de la CNT, contestaron con otra proclama, con otra octavilla que titulaba Progresar es no comer, que había que plantear ahora. Porque claro, el patrón utilizaba la máquina, ya no necesitaba mano de obra para secar sus trigos, pero vendía sus cosechas de trigo y se quedaba con toda la plusvalía. Y los trabajadores estaban en los pueblos, no había plan de empleo rural, no había ayudas sociales, no había migración, había hambre. Y cuando llega la República, reparte a los trabajadores en los cortijos para que forzosamente, con el dinero ganado con la mecanización, le den jornales en alguna faena en el cortijo, que es los repartidos, que hay una frase andaluza muy por la gracia que tiene aquella tierra para definir la situación, que dice, tienen más hambre que los repartidos de Osuna. La gente que repartía por los cortijos eran jornaleros en paro, que todo el mundo tenía hambre. Pero la República hace eso hasta que llega la reforma agraria. Le da una respuesta, el reparto del trabajo. Es una idea central de la Segunda República, que ahora tiene que recuperarlo. Luego la transición acabó y ahora se plantea iniciar una nueva etapa, un proceso constituyente, declarar agotado el modelo de 1978.
hay una fórmula que yo he propuesto en este librito, que es en este manifiesto, que es una fórmula para que los concejales que tomen posesión ahora, pues la planteen, que dice así: para iniciar este proceso constituyente, prometo por mi conciencia y honor, por exigencia e imperativo legal, sobre esta Constitución que muere, abrir un proceso constituyente aportando con mi trabajo de cargo público mi contribución al final de este régimen injusto y corrupto y contribuir a la llegada de la alegría. Esta es una manera de prometer el cargo, comprometiéndose a que vamos a hacer una política de verdad antisistema. A alguna gente, incluida la nuestra, le tiemblan las piernas con estos temas, pero no hay más remedio que plantearlo si queremos hacer una política que cambie la situación. Porque la coyuntura actual de España es la siguiente: fijaros la hoja de ruta que tienen ellos. Ellos quieren salvar el bipartidismo, salvar la corona, la monarquía, que está muy mal valorada, suspensa en la encuesta del CIS. Ahora me referiré a la encuesta del CIS. Salvar la monarquía, salvar el bipartidismo y establecer un ajuste económico que empobrezca al 70% de la población española. Eso quiere. Y frente a esa hoja de ruta, nosotros queremos un proceso constituyente que aborde una nueva constitución, la tercera república, el reparto de los recursos, el reparto del trabajo, la solidaridad, una democracia más avanzada donde se respeten todos los derechos humanos, más directa y participativa. Esa es nuestra hoja de ruta, ese es el enfrentamiento. El régimen actual se cae más deprisa de lo que nosotros estamos siendo capaces de formar la alternativa. Cualquier mañana hay un crack y no está el coche para llegar a la Puerta del Sol y llamar a la puerta de gobernación y decir quién va a la República, la tercera República. Por eso tenemos que apresurarnos a tejer con todos los sectores que están afectados por esta situación. En una crisis fortísima del capitalismo, estamos al final del bipartidismo, al final de la monarquía y al final del régimen. El régimen político cae la monarquía y estamos también en una crisis estructural del capitalismo, en una crisis profunda. Fijaros, en Estados Unidos, la riqueza del país, el Producto Interior Bruto, estaba representado en un 53% por las corporaciones empresariales que crean bienes y servicios, por el capitalismo productivo, antes de la crisis de las hipotecas en Estados Unidos. Ahora que han saneado los bancos, ha salido de la crisis el sector financiero, que la provocó, con más fuerza que antes. El 54% lo tiene ahora el sector financiero y el 46% el sector de las corporaciones empresariales, porque ha caído el poder adquisitivo, la compra de bienes y servicios. Y en el mundo, ya lo dijo Carlos Marx, el enfrentamiento del capitalismo financiero con el capitalismo productivo será una crisis que dejará en un empate, en una situación sin salida al sistema capitalista. Hoy Carlos Marx es el más leído y el más estudiado en la Universidad de Estados Unidos, en Wall Street, en los tiburones financieros, en todos los lugares, porque es uno de los textos, de los pensamientos más importantes de que describe la crisis del capitalismo. Hay una frase que ha hecho mucho daño, que es: el dinero hace dinero, el dinero crea dinero, el dinero crea riqueza. En mi pueblo hay un campesino que dice un conejo, en lugar de decir un ejemplo, un conejo. Cojamos un saco, metamos en el saco 3 millones de euros, amarremos el saco, lo llevamos a una viña y hacemos un hoyo de medio metro, lo enterramos o debajo de un olivar y ya no vamos más ni a podar, ni a sulfatar, ni a trabajar. A ver qué produce el dinero. El dinero no produce nada. Marcelino Camacho tenía una frase genial, muy hermosa, que decía: todo lo que hay de bello y útil en la sociedad es fruto del trabajo manual e intelectual de los hombres y las mujeres. Todo lo que hay de bello y útil en la sociedad es fruto del trabajo manual e intelectual de los hombres y las mujeres. ¿Qué es eso de que el dinero hace dinero? Por eso lo que hace el dinero es especulación. Es una política que no está relacionada con estos temas. Esa es la crisis actual del capitalismo. Fijaros, hay 60 paraísos fiscales en el mundo.
y la Casa Real Española el paraíso fiscal número 61. 60 paraísos fiscales en el mundo. 3,5 millones de sociedades tapaderas. Se dan cita en ese caja B, en ese escondrijo del dinero negro y criminal, los dinero de la droga, dinero del comercio de las armas, de la mafia, dinero de los grandes multimillonarios para no pagar impuestos, y de deportistas de élite tan patrióticos envueltos en la bandera, se domicilian en paraísos fiscales y nosotros le pagamos los hoteles de la Olimpiada. Que habría que tomar la decisión que todo deportista que domicilie fiscalmente sus recursos en un paraíso fiscal no debería representar a España en una competición internacional. Y los bancos en España no deberían tener una filial en paraísos fiscales. Gibraltar, 30.000 habitantes, 80.000 sociedades mercantiles registradas. La inversión en el urbanismo criminal en la costa de dinero procedente de paraísos fiscales. El 75% de los recursos invertidos en el urbanismo criminal de Marbella y de la Costa del Sol y de esta zona del Mediterráneo, porque el cemento es como la canción de Serrat de Algeciras a Estambul, un tsunami de cemento, pues significa que son de Luxemburgo, de las Antillas holandesas y de Gibraltar, todos los recursos. Un chalet de lujo en Marbella se vende 3 veces en un mes. Cada venta un golpe de lavadora. La primera venta, origen criminal del dinero, pasa del negro al gris. La segunda venta, del gris al blanco. Y la tercera venta, ya totalmente legalizado el dinero. Esa es la situación. Por eso los paraísos fiscales hay que terminar con ellos. Los paraísos fiscales son muy graves porque los gobiernos dejan de ingresar 350.000 millones de euros por esa existencia de paraísos fiscales. Y luego los gobiernos utilizan el látigo contra los débiles. Yo le escribí una carta a Zapatero porque en la última época de su mandato envió un avión con policía, 2 coches de guardias civiles y un coche de inspector de trabajo a una cuadrilla de aceituneros, de jornaleros que estaban cogiendo aceitunas, para ver qué fraude había. Y había un obrero de la construcción que estaba cobrando 400 euros de la ayuda familiar y ganando un jornal de 40 euros cogiendo aceitunas de verde una temporadita que hay 15 o 20 días. Un pensionista que tenía una pensión agraria de 600 euros, fijaros qué tipo de pensión tan fabulosa, que ganaba otros 50 euros, y el dueño de la finca, que era un pequeño agricultor, que le pagaba la aceituna más barata que en el año 82. El fraude detectado era menos dinero que el que habían gastado en el dispositivo. El dispositivo le envió un avión, 2 coches de la Guardia Civil, 3 inspectores. Entonces, la idea era, yo le decía, señor presidente, peligrosísima banda de verdeadores desarticulados en la comarca de Mérida. Ponían en peligro la seguridad del Estado, no me diga tonterías. Usted va a combatir el fraude, manda usted el helicóptero al Paseo de la Castellana y que los helicópteros aterricen en la azotea de los grandes bancos, que bajen a los despachos de caoba, donde están los banqueros. Los 10 ejecutivos que más ganan en España, 7 son banqueros, y 2 padres e hijas, Patricia Botín y Emilio Botín. El día, le decía yo, señor Zapatero, el día que llegue la gente con una botella de gasolina a un despacho de caoba y le metan fuego, habrán reaccionado de manera muy moderada a lo que está sucediendo en España. Porque ahora os voy a contar una anécdota que ocurrió de verdad, que me la ha confirmado un asesor de Zapatero durante su época en el gobierno. Es una escena cinematográfica. Cuando la cuente, vaya a ver dónde está el gobierno y dónde está el poder real. Dicen que una mañana llega Zapatero a la Moncloa muy cabreado y pega un puñetazo en la mesa y le dice a su secretario: llama a la gente a la sala de junta porque vengo muy cabreado. Los pequeños y medianos empresarios, los autónomos, España es un país de pequeña y mediana empresa, están cerrando. No le llega dinero de crédito de los bancos. Hay mucho paro y esto es un desastre. Convoca a toda la gente, que vamos a tomar medidas de manera inmediata. Va por todos los despachos, el presidente viene muy cabreado, vamos a una reunión a ver qué pasa. Llega Zapatero a la reunión, pega un puñetazo en la mesa, dice: aquí hay que tomar medidas. En España, ya voy a dar el dato oficial, el año pasado se cerraron 200.000 negocios de autónomos en España. 200.000 autónomos cerraron la persiana. Y dice Zapatero: vamos a tomar medidas. Esto que está pasando, que no llegue dinero de los bancos y de las entidades financieras a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos, está disparando el paro y llevando a España a una situación intolerable. Que vengan del Banco de España. Y dice: señor presidente, ¿para qué lo vamos a llamar? Si usted sabe que ya no tenemos competencia en política monetaria. La tiene en Alemania, el Banco Central Europeo. No podemos hacer nada. Bueno, pues que vengan los bancos nacionales. Señor presidente, lo hemos privatizado todo, no hay ningún banco público. Todos están privatizados. Bueno, las empresas más grandes del país
Algunas tendremos nuestro poder. No, ninguna. Se han privatizado Telefónica, Endesa, Gas Natural. No tenemos ninguna. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Si usted quiere, llama a su amigo Botín, le echa un cafelito en la Moncloa y le dice que se hace el favor de abrir la mano para darle crédito a la pequeña y mediana empresa. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el gobierno? Pero ¿por qué el gobierno demuestra en esa reunión de Cabrero y Zapatero que no tiene instrumentos para intervenir? Porque ha renunciado a esos instrumentos. Porque todo era para lo privado y nada para lo público, todo para el mercado y nada para el Estado. Si hubiese tenido política monetaria, aunque hubiese moneda única, pero un concierto de los gobernadores de bancos europeos, cada uno en su país, para modular tramos de la moneda, para hacer política de crédito, etc. O si hubiera tenido bancos nacionalizados y empresas públicas, hubiera podido intervenir. Pero como los gobiernos lo ponen todo al servicio del mercado, terminan siendo marionetas del mercado. Entonces, ¿dónde está el poder? En el mercado, en los grandes bancos, en la economía privada. Fijaros la impotencia cuando Zapatero llegó. Luego la crisis es una crisis del capitalismo muy fuerte, muy fuerte. Allí en Andalucía hay mucha gracia para la política, como aquí también, que somos todos mediterráneos en esta zona. Y dice un amigo un día, dice: Antonio, ya no tiene que venir ningún catedrático a explicarme la gravedad de la crisis, ningún profesor de la universidad, ningún funcionario del Banco Mundial. El chino del barrio ha cerrado. Ese es un argumento decisivo para que veamos el alcance y la gravedad de la crisis. Pero os voy a dar dos datos sociales más, que no se hacen públicos por su repercusión y porque la gente capta cómo la sociedad sufre una crisis tan profunda. Tenemos 9 suicidios diarios. Por primera vez en la historia de España, el suicidio como muerte violenta ha superado a los accidentes de tráfico en las carreteras. Fijaros, de los 9, 3 están relacionados con los desahucios, la crisis económica, la ruina, el fracaso de sus empresas pequeñas, autónomas, etc. Y luego hay otro dato: hay un 27% de divorcios menos en España. La gente no puede irse a ningún sitio. Se llevará mal con la mujer con el hombre, pues tiene que estar ahí. Y si hay un tercero, también allí. O una tercera. Porque claro, el problema está donde se va. Es una situación social de esta crisis. Y claro, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando se hacen protestas en la puerta de un político, dice Felipe González que los hijos de un político se sienten presionados por la gente. Los hijos de los que van a desahuciar, cuando ven de sacar a su abuelo que está enfermo en una cama, a su madre y a su padre arrastrándolo por la escalera, a los vecinos que le ayudan, esos no tienen derecho, esos no tienen los mismos derechos que los hijos de los políticos. Yo le recordé a Felipe González que los que quedaron huérfanos por la acción del GAL, cuando él dirigía la política antiterrorista como presidente del gobierno, esos tampoco tenían estrés. Es decir, que no se puede utilizar ese tipo de argumentos. Por lo tanto, yo creo que se ha abierto camino en España la posibilidad de ir a un proceso constituyente. España no necesita hoy enmiendas parciales, sino una enmienda a la totalidad. Una enmienda a la totalidad. Nosotros no podemos aparecer sosteniendo este sistema. Rubalcaba plantea los pactos que quieren hacer para salvar la monarquía, el bipartidismo y el modelo económico. Rubalcaba ha dado instrucciones a los socialistas que se están desmarcando ya en materia de lucha por la República. Se ha incorporado Sagunto, que viene mañana allí, a Sagunto, porque ha aprobado una moción con 4 votos de concejales socialistas a favor de la Tercera República, y Mollet del Valle, con 4 votos socialistas, una ciudad como esta de 70.000 habitantes, también ha aprobado la moción. En mi pueblo fueron la primera moción y votaron a favor los socialistas, pero Manuel Chávez, que era presidente de la Junta entonces, le dio 24 horas para que retiraran el voto. Fueron 24 horas republicanas. Y yo le mandé una carta diciendo: qué vergüenza, señor Chávez, que con la historia que tiene el PSOE en España y que ustedes hayan cambiado de ideólogo de cabecera y hayan sustituido a Pablo Iglesias por Jaime Peñafiel. Se cabreó Chávez conmigo y no quería ni hablarme durante una época. Pero la situación es que ahora Rubalcaba está indicando eso. Yo llegué al Congreso de los Diputados y ya estaba Rubalcaba allí. Llevo 15 años fuera del Congreso y sigue Rubalcaba allí. El otro día le dije, van a hacer una prueba para datar la fecha de la entrada de Rubalcaba al Congreso. En el escaño de Rubalcaba, una prueba del carbono 14.
Pues claro, ¿cuántos años lleva? Y eso no es la renovación. Marcelino Camacho estuvo en China y le presentaron a un sindicalista chino con 80 años. Y le dijeron, Marcelino, aquí una joven promesa del sindicalismo en China. Claro, China tendrá su mentalidad, pero en España presentar a Rubalcaba como una joven esperanza de la socialdemocracia española está complicado. También metí en el Twitter el otro día una frase diciendo: Cayo Lara se dirige en este momento a una comisaría de Madrid para denunciar a Rubalcaba por robo del programa de Izquierda Unida. Porque claro, planteamos los billetes de 500 euros, a ellos con los billetes de 500 euros. Hacemos el decreto de la vivienda a la consejera nuestra, pues ya el PSOE hace el decreto de la vivienda, se lo apropia rápidamente. Y la idea es que hay que hacer una alternativa clara, y esa alternativa clara está sobre la mesa. Hay quien plantea que el rey abdique y tutele los primeros meses y los primeros años de Felipe VI, pero es muy importante que se haga un referéndum. Fijaros, la Constitución del 78 la votó la gente a partir de 21 años, porque ya a partir de la Constitución hay 18 años de edad legal, pero hasta que no se aprobara eran 21. Yo fui candidato del PC por Málaga y tenía que tener 21 años para ser candidato. Luego ya a partir de esas elecciones, con 18 podía ser candidato a las Cortes Generales, al Congreso y al Senado. Pero si se votó con 21 años y han transcurrido 34, todas las personas en España que tengan menos de 55 años no han votado la Constitución actual. Luego no tienen por qué verse reflejados por ella, no tienen por qué acatarla ni asumirla. Deben plantear un proceso constituyente y una constitución nueva, con una democracia de participación, de claridad, una democracia económica y social, porque a esto le llaman democracia y no lo es. Fijar, se han lanzado al cuello de Sánchez Gordillo y de Cañamero porque hay una movilización para ocupar fincas. Y dice que son bajos y están subsidiados. Os voy a dar un dato para que lo tengáis en cuenta. Por ejemplo, un jornalero recibe 426 euros al mes durante 6 meses, 2.550 euros al año de subsidio de desempleo agrario. Eso es lo que recibe un jornalero subvencionado, subsidiado, contra los que se han lanzado la caverna, los tertulianos engominados, los tertulianos estos que plantean el fascismo simpático. Bueno, pues hay 6 terratenientes que reciben de la Unión Europea unas subvenciones multimillonarias, según las hectáreas que tienen, según la producción que tienen, la Duquesa de Alba y otros. Reciben los 6 terratenientes más importantes de Andalucía 6.000 euros al día, 1.080.000 euros durante 6 meses. No dicen nada de eso, ¿no? Los tertulias de la derecha no dicen nada de eso. Que están subsidiados los jornaleros con una cantidad tan ridícula, pues eso es muy malo para el país. Pero que estén subsidiados los ricos con dinero europeo, haciendo los ricos cada vez más ricos, porque tienen más fincas y tienen más producción. No se ha hecho una ley de modulación agraria para decir las fincas mayores de 400 hectáreas no pueden tener subvención, ya son suficientemente ricos. Vamos a apoyar al campesino pequeño, al campesino que tiene una renta insuficiente porque tiene agricultura de montaña, a las cooperativas, a los trabajadores, pero no hacer los ricos cada vez más ricos. Es un tema gravísimo. Bueno, pues de esto no dicen nada, de esto no dicen nada. De que se le dé a Bankia 34.000 millones de euros en una semana, no dicen nada. Cuando con 4.000 millones han estado subsidiando 20 años a los trabajadores del campo de Andalucía, que son 200 y pico mil. Bankia en una semana, 34.000 millones de euros. Hay una bulería, porque allí la gente canta flamenco en las instalaciones de los bancos para protestar, lo veréis en YouTube, en los vídeos. Hay una letra de una bulería flamenca en Sevilla que dice: Bankia, Bankia, para ti 6 pulmones, para mí ni una branquia. Un tema que denota la denuncia sobre este hecho. Pero es más grave. El Banco Central Europeo tiene prohibido dar dinero a los ayuntamientos y a las empresas públicas. Le da dinero a los bancos privados, al 1% con 3 años de carencia. Y los bancos privados se lo dan a los ayuntamientos al 6%. Luego, los trileros de la calle Sierpe son una virgencita de la hermanita de la caridad al lado de los ladrones estos. ¿Tú cómo vas a coger dinero al 1% y darlo al 6%? Es un robo. Es que no podemos dar dinero al sector público porque el mandamiento neoliberal es darle dinero al sector privado. La Merkel: voy a dar dinero para España para el rescate. Pero claro, la banca española debe mucho dinero a la banca alemana.
Hay dos fuentes donde la banca española ha ido por dinero en la época de la burbuja inmobiliaria. El mercado de Londres, que es la Commonwealth con otras monedas y ha pedido pocos préstamos, y el mercado de Frankfurt, que son los bancos alemanes. La Merkel da dinero con una mano para que le paguen a su banco en primer lugar, y han llevado a la Constitución que la deuda es prioritaria a la sanidad pública y a la enseñanza pública y a los gastos sociales. Han constitucionalizado la prioridad de la política monetaria, la política neoliberal, la política capitalista, hasta tal punto de que eso está ya en la Constitución. Termino planteando, el otro día venía una viñeta con un trabajador, con un enfermo, un hombre, desnudo de cintura para arriba sobre una fotocopiadora. Y el médico estaba detrás diciendo, en realidad usted necesitaba un escáner, pero con los recortes se va a pasar con una fotocopia. Pero claro, eso es un tema muy gráfico de lo que está sucediendo. Es un tema muy gráfico de lo que está sucediendo. Yo estoy convencido de que esta derecha, que es torpe, que es reaccionaria, está aplicando su programa máximo. Desde la izquierda no podemos responder con la mera gestión. Si la derecha aplica su programa máximo, pone patas arriba al sistema. Están desmantelando los derechos de los trabajadores, las empresas públicas. No quieren que se entregue la tierra a los trabajadores en Andalucía, pero ellos entregan la sanidad pública a las empresas públicas. Están moviendo la ley del aborto, que es una cosa, con Gallardón se parece cada vez más a su suegro, que es Utrera Molina, que era gobernador del franquismo, que parecía que era de centro y se va a salir por la extrema derecha. Y la situación que tenemos requiere una ofensiva. Por lo tanto, yo creo que hay muy buenas condiciones para articular una respuesta. Por eso, yo no soy partidario de que haya pactos para salvar la corona, el bipartidismo y el modelo económico que nos lleva a la ruina y al fracaso. Es necesario construir una nueva sociedad y es necesario hacerlo desde abajo, con desobediencia civil. Se está gestando una respuesta que será contundente, será pacífica, será masiva y planteará una enmienda a la totalidad de España, planteará un nuevo Estado, un Estado republicano, con valores republicanos, con igualdad de derechos del hombre y la mujer. Yo soy muy feminista, cada vez más. Yo creo que las mujeres van a tener un papel extraordinario. Aunque hay un chiste allí que dice, necesitamos una mujer para administrar las cosas de Europa, porque las mujeres son más sensibles. Dice, no tenemos a la Merkel, y dice el otro, eso no es una mujer. Bueno, ya sabéis que la troika antigua era la Thatcher, Reagan y Juan Pablo II. Y la troika moderna es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Unión Europea. Y nosotros tenemos que construir una situación nueva. Los catalanes y los vascos, los nacionalistas están a lo suyo. Por eso también están tan preocupados en Madrid, porque no cuentan con ellos para articular este nuevo proceso constituyente. Fijaros, tienen un texto aprobado el PSOE y el PP y no se atreven a sacarlo, que es en la herencia de la corona, que sea igual a el varón y la hembra. Porque cuando toquen el título 1 hay que hacer un referéndum. Cuando han tocado las demás enmiendas constitucionales no era obligatorio. La han aprobado en el Parlamento, lo de la deuda, lo de Maastricht, pero ahora si tocan eso tienen que convocar un referéndum. Y se han asustado. Y luego el rey, con dinero en paraísos fiscales, con una fortuna de 1.700 millones de euros, con 3 personas que le han hecho ese capital, que son lo mejor de cada casa: Mario Conde, Javier de la Rosa y Prado y Colón de Carvajal. 3 chorizos condenados por delincuencia económica por los juzgados de España. Y el rey tiene dinero en Suiza, cuenta secreta, herencia de su padre, y no ha pagado impuestos. Es el primer patriota del país. Había que promover un encausamiento por alta traición. No se puede hacer eso. Dice un diputado del PP, bueno, pero el rey lo tenía desde hace mucho tiempo y eso ya prescrito. Pero hombre, que tenemos un rey con delitos prescritos, pero ¿dónde está la ética? O la infanta ahora, la infanta que trabaja en la Caixa, por lo visto no sabe de números. Yo no sé cómo lo contrata la Caixa. ¿Será que cómo no se va a enterar de una situación de este tipo? Yo creo que es muy grave lo que ha hecho la audiencia, porque todo el mundo no es igual ante la justicia. La gente se ha indignado y la suspensión de la Casa Real
es muy grave. En mi pueblo hay un compañero que dice: otro elefante más y tenemos aquí la Tercera República. Otro elefante más y tenemos aquí la Tercera República. Yo estoy convencido de que vamos a caminar hacia la Tercera República y es un aviso a navegantes. Las movilizaciones van a funcionar, pero hay también riesgos de que sectores de extrema derecha, de fascismo, se abran camino en esta situación de desesperación que tiene la gente. Porque hay una situación de desesperación grave. Yo voy a dar un dato: mi pueblo tiene 3.000 habitantes. Había un paquete de emergencia de la Cruz Roja y del Ayuntamiento y de los servicios sociales para personas que no tienen para comer, con 1 kilo de arroz, 1 litro de leche, 1 litro de aceite, un paquetito de esos que dan. Y había 5 o 6 familias que iban habitualmente, familias con gente con droga, con gente en la cárcel, desestructurada, pero ahora hay peticiones de 70 familias. Y antes había 5 o 6, familias normales que no pueden pagar la hipoteca. Hay hambre física. Por eso es muy importante el decreto que se ha sacado ahora en Andalucía de que se le garantice a los niños que no tengan hambre en el pleno siglo XXI y que la gente se movilice. Esa es nuestra tarea. Por lo tanto, muchas gracias por la atención prestada. Estoy a disposición para las preguntas que ustedes quieran formular. Perdonad que haya sido tan largo, pero estamos en primavera, los días, las tardes son más largas y bueno, estamos en unos momentos muy interesantes. Los chinos tienen un proverbio que dice: ojalá te veas condenado a vivir tiempos interesantes. Y hay compañeros que dicen: estos tiempos son ya demasiado interesantes. Pero quiero terminar con la frase de un compañero muy mayor en mi pueblo, que dice: el capitalismo tiene los días contados. No sabemos cuántos, pero cada día uno menos. Muchas gracias.